Que la paz de Dios te acompañe. Antes de sumergirnos en el viaje de hoy, si sientes en tu corazón que este relato puede ser una luz para alguien que atraviesa la oscuridad, compartirlo es un acto de fe y de amor. Tu suscripción a nuestro canal nos permite seguir sembrando estas semillas de esperanza. Que la gracia del Señor te bendiga por ayudarnos a llevar su consuelo a más almas. Hay historias que comienzan como un amanecer en la playa, llenas de una promesa de luz y calidez. Así comenzó la historia de Sofía, quien creyó haber encontrado un amor que la protegería para siempre. Sin embargo, el hombre que prometió ser su refugio se convirtió en la tormenta silenciosa que, día tras día, fue apagando su luz hasta dejarla irreconocible para sí misma y para el mundo. Sofía transitó un camino doloroso desde la confianza absoluta hasta el miedo paralizante, desde la risa espontánea hasta los silencios calculados. Pasó de ser una mujer cuya alma vibraba con el color y la vida, a convertirse en una sombra que se movía con cautela dentro de su propia casa. Y cuando él finalmente la abandonó, dejándola con un corazón destrozado y deudas que no eran suyas, Sofía llegó al punto más bajo de su fe, pensando que Dios se había olvidado por completo de su existencia. Pero aquel abandono devastador no era un castigo divino. Era, aunque ella no pudiera verlo entonces, el punto exacto donde su renacimiento estaba destinado a comenzar. Porque a veces, en su infinita sabiduría, Dios permite que nuestro mundo se derrumbe por completo, no para destruirnos, sino para que finalmente descubramos la inmensa fortaleza que Él sembró en nuestra alma desde el principio. Antes de que las sombras llegaran, Sofía era luz pura. Una luz serena, tranquila, de esas que sanan el espíritu sin necesidad de palabras. En su pequeño pueblo costero, todos la conocían, la muchacha de los pies descalzos, siempre con un cuaderno bajo el brazo y las manos suavemente manchadas de pintura. Su mundo era a la vez sencillo y profundo. Se alimentaba del mar al amanecer, del cielo teñido de rosa, del olor a sal que purificaba el aire. Y sobre todo, de esos minutos sagrados de silencio en los que hablaba con Dios como se habla con un amigo de toda la vida. En esos momentos, sentía que el cielo entero se inclinaba para escucharla. Cada mañana, repetía su pequeño ritual sagrado. Cerraba los ojos, inhalaba el aire salado, y dejaba que el viento despeinara no solo su cabello, sino también su alma cansada. Murmuraba una gratitud simple, una oración íntima que solo Dios y ella entendían. Después, abría su cuaderno y permitía que el pincel danzara al ritmo de su corazón. Pintaba barcos antiguos con historias en su madera, niños corriendo libres por la orilla, ancianos con la mirada perdida en el horizonte, como si buscaran respuestas en esa línea infinita donde el mar y el cielo se unen. Su sueño, suave pero firme como la marea, era uno solo, que mi arte logre tocar un solo corazón, aunque sea uno. Todo en su vida parecía tener ese ritmo luminoso y apacible, hasta que un día, mientras pintaba un reflejo dorado sobre el agua, una sombra se interpuso entre ella y el sol. Era un hombre elegante, un extraño en aquel paisaje humilde, que la observaba con un silencio que parecía calculado, casi predador. Aquel encuentro, que se disfrazó de casualidad, fue el primer paso de un camino que la alejaría de sí misma. Andrés llegó con elogios fáciles, con una atención que la deslumbró y una presencia que Sofía, en su inocencia, confundió con destino. Y ella, con su alma buena y su corazón abierto, creyó. Con el tiempo, lo que parecía un amor de ensueño se transformó en una rutina cuidadosamente pulida. Una casa nueva, con olor a madera fresca, notas dejadas sobre la mesa, gestos que simulaban cariño pero que en realidad eran cadenas invisibles. Sofía dejó de pintar un día, luego otro, y después las semanas se convirtieron en meses. Se decía a sí misma que era una fase natural, parte de adaptarse a su nueva vida. Se repetía que ya habría tiempo para volver a sus lienzos. Pero ese espacio vital, su refugio sagrado,
comenzó a encogerse sin que ella se diera cuenta. Era como si cada día, una mano invisible soplara suavemente sobre la llama que la mantenía viva, disminuyendo su brillo poco a poco. Los cambios no llegaron como una tormenta violenta, sino como una brisa fina y constante que erosiona la roca más dura. No había gritos, sino correcciones suaves. No había prohibiciones explícitas, sino miradas que desaprobaban y desordenaban su alma. Un comentario casual sobre un vestido demasiado llamativo. Una mueca de disgusto cuando hablaba con alegría con alguien del pueblo. Un lienzo que accidentalmente caía y se rompía. Un cuadro que él retiró de la pared porque no combinaba con la decoración. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero cada uno le arrancaba un trozo de su esencia. Sofía, que siempre había sido libre como el viento del mar, empezó a medir sus pasos para no incomodar, a modular su voz para no molestar, a reducir su presencia para no desentonar. Guardó los pinceles, cerró los cuadernos y enterró los sueños que antes la hacían sonreír. No porque alguien se los quitara a la fuerza, sino porque ella misma, lentamente, comenzó a creer que no eran importantes. Empezó a apagarse sin darse cuenta, como una vela que se consume con la mecha demasiado corta. Un día, encontró bajo la puerta una humilde invitación para participar en una pequeña feria de arte local. Llevaba su nombre escrito con cariño, un eco de un tiempo en que su luz era recordada. Sus ojos brillaron por un instante, como una brasa que aún guarda calor en medio de las cenizas. Pero esa chispa duró poco. El peso de los días grises y la voz crítica de Andrés en su cabeza fueron suficientes para apagar la ilusión. Lo que dolía no era la feria en sí, sino la inmensa distancia que sentía entre la mujer que había sido y la sombra en la que se había convertido. Fue en ese instante, frente a esa invitación que no se atrevió a responder, cuando Sofía se vio a sí misma con una honestidad brutal y no se reconoció. Esa mirada interna, tan clara y tan dura, fue un golpe silencioso. Ese día no fue su caída final, fue su primer despertar. Aunque todavía no pudiera verlo, era Dios moviendo silenciosamente la primera piedra de su camino de regreso a casa, a sí misma. Con el tiempo, Sofía comprendió lo que en el fondo su alma ya sabía. Cada vez que ella hablaba de un sueño, Andrés encontraba la manera exacta de hacerlo añicos. No necesitaba levantar la voz, bastaba un silencio prolongado, una ceja levantada, un gesto mínimo para que ella volviera a guardar lo que sentía. Sus ganas de vivir, que antes eran un cielo abierto y expansivo, comenzaron a sentirse como un techo bajo y opresivo. Y ella, que siempre había amado los horizontes amplios, empezó a encorvarse sin darse cuenta. Su mundo se encogió. Su voz se apagó. Sus deseos se escondieron. Dejó de ver a sus amigas, dejó de contarse sus propios pensamientos, dejó incluso de preguntarse qué quería. Sofía vivía en silencio, pero no era el silencio de la paz, era el silencio de la ausencia, el silencio de un alma que ha dejado de luchar. La casa entera se volvió un templo de silencios tensos. Sofía caminaba con la delicadeza de quien teme despertar a un gigante dormido. Andrés llegaba tarde, se encerraba en su estudio, hablaba poco. Ella intentaba alcanzarlo con una comida caliente, con un hogar limpio, con pequeños detalles, pero sus gestos caían en un vacío. Había amor en ella para dar, pero no había lugar donde depositarlo. Y entonces, como un relámpago que ilumina la oscuridad por un instante, la verdad apareció. Una pantalla de teléfono que no debía ver, un mensaje que no era para ella, una frase que atravesó su alma con una claridad cruel. No hubo discusiones, no hubo explicaciones. Solo un silencio espeso y la certeza aplastante de que había sido la última en enterarse de la doble vida del hombre con quien compartía su hogar. Y ahí sí, la noche cayó dentro de ella. No afuera, adentro. Días después,
Todo terminó sin gritos ni despedidas. Simplemente con Andrés entrando al dormitorio con una maleta en la mano y una resolución en la mirada que ya no la incluía. No hubo espacio para preguntas, ni para explicaciones. Solo una frase corta y fría que reveló la verdadera distancia que llevaba años creciendo entre ellos. Y así como un día llegó con promesas, se marchó con la misma frialdad con la que se apagan las luces de una casa vacía. Cuando la puerta se cerró, Sofía sintió que el eco de ese golpe resonaba en cada rincón de su vida, quebrando todo lo que quedaba en pie. Se dejó caer en el suelo, sin fuerzas para sostener el peso de su propia existencia. El silencio de la casa, que antes era un refugio, se convirtió en un verdugo que le recordaba todo lo que había perdido, empezando por sí misma. Lloró en silencio, como quien intenta no romperse del todo, aunque por dentro ya esté hecha añicos. Los días que siguieron se fundieron en un mismo tono gris. Despertaba porque el cuerpo tiene memoria, pero su corazón no encontraba un solo motivo para levantarse. Apenas comía, mantenía las cortinas cerradas y evitaba el teléfono, temiendo que cualquier sonido pudiera quebrarla un poco más. Intentó buscar consuelo. Llamó a su madre, esperando un abrazo a través de la voz, pero solo recibió reproches disfrazados de consejos, como si la culpa de la ruina fuera solo suya. Escribió a una amiga, aquella que antes celebraba cada uno de sus logros, y recibió un mensaje tan breve y distante que parecía escrito por una extraña. Con cada puerta que se cerraba, Sofía sentía que su mundo se estrechaba hasta ahogarla. Y entonces, cuando creía que no podía caer más bajo, el banco comenzó a llamar. La deuda que Andrés dejó atrás, con una firma falsificada y un préstamo que ella nunca pidió, cayó sobre sus hombros como una lápida. Mientras escuchaba al operador explicarle fríamente que ahora ella era la única responsable, Sofía sintió que su alma caía a un abismo tan profundo que no tenía nombre. Comprendió que había tocado fondo. Pero lo que ella no sabía era que, para Dios, el fondo no es un final. Es el terreno fértil donde comienzan los renacimientos. Es el lugar donde el dolor deja de ocultar la verdad y donde la voz humana falla para que, por fin, la voz del cielo pueda ser escuchada. Cuando por fin recibió su salario, fue al banco con la esperanza casi infantil de poder comprar algo de comida. Pero la pantalla fría del cajero automático la golpeó con otra realidad brutal: su cuenta estaba bloqueada. Sintió las miradas impacientes de la gente en la fila, la vergüenza injusta de pagar por un crimen que no cometió. Salió de allí sin llorar, caminando con el corazón tan pesado que cada paso era un esfuerzo titánico. Esa noche, agotada hasta el alma, se acostó en el suelo frío de la sala. Miró el techo oscuro buscando respuestas que no llegaban y se sintió invisible, incluso para Dios. Y ese pensamiento la dejó sin aire. Aún así, siguió yendo a trabajar, no por fuerza, sino por pura necesidad. En la oficina, se movía como un fantasma. Nadie parecía notar que estaba rota por dentro. Pidió un adelanto con el poco valor que le quedaba, y la respuesta fue tan fría y burocrática que sintió que perdía lo último que le quedaba, su dignidad. Una tarde, después de semanas encerrada, decidió salir a caminar, solo para asegurarse de que el mundo seguía girando. Y al doblar una esquina, la vida le dio el golpe final. Vio a Andrés, caminando de la mano con otra mujer, riendo con una soltura y una felicidad que jamás había compartido con ella. En un instante, el mundo se detuvo. Sus miradas se cruzaron. Y él, en un gesto de una crueldad infinita, apartó el rostro, como si ella fuera una sombra molesta, un recuerdo que ya no le interesaba. Ese gesto dolió más que la traición, más que el abandono. Dolió porque la borró de la historia. Sofía dio media vuelta y corrió a casa. Allí, cayó de rodillas y lloró. Un llanto profundo, animal,
el llanto de un alma que finalmente se rinde. Afuera, estalló una tormenta que parecía ser el reflejo de su caos interior. Buscó consuelo en su familia, un último intento. No estoy bien, escribió. La respuesta fue un puñal, ahora no puedo. Hablamos mañana. En ese momento, un trueno cortó la luz y la casa quedó en una oscuridad total. Abrazándose a sí misma, temblando, murmuró con la voz rota, Dios, si estás ahí. Yo ya no puedo más. No hubo una respuesta inmediata, no hubo una calma milagrosa. Solo la tormenta y el silencio. Pero en esa misma noche, en el punto más oscuro, algo inesperado ocurrió. Un golpe de viento abrió una ventana y derribó una vieja estantería. Y entre el desorden, una fotografía vieja cayó y se deslizó hasta quedar justo frente a ella. Era una foto de otra Sofía. Joven, luminosa, con los pinceles en la mano y el mar a sus espaldas, sonriendo con una verdad que parecía de otro universo. Al girarla, vio una frase escrita con su propia letra, de otro tiempo, de otra vida, Dios no creó a una mujer para esconderla. Sofía sintió un estremecimiento que no venía del frío. Sostuvo la foto contra su pecho y lloró de nuevo, pero esta vez, no era un llanto de dolor. Era un llanto de memoria, de reconocimiento. Era un llamado. Una mano invisible desde el cielo diciéndole, aún estás aquí. Los días siguientes, la herida seguía doliendo, pero algo nuevo comenzó a nacer, un pequeño espacio por donde la esperanza podía colarse. Una mañana, el cartero trajo un paquete. Era un álbum de fotos que ella había mandado a revelar meses atrás. Al abrirlo, vio la crónica de su propio desvanecimiento, imágenes de una Sofía con sonrisas forzadas junto a un Andrés cuya mirada siempre estaba en otro lugar. Cerró el álbum de golpe, queriendo destruirlo. Pero una voz suave en su interior le susurró, mira la verdad, no para sufrir, sino para despertar. A veces, la luz comienza justo cuando nos atrevemos a mirar aquello que más nos duele. Cayó de rodillas y por primera vez, su oración fue pura, sin máscaras. Dios, ayúdame. No quiero seguir siendo esta sombra. En esa súplica frágil, una chispa se encendió. Decidida, guardó la foto de la joven pintora en su bolso, como un amuleto. Estaba a punto de abrir la puerta para salir por primera vez en semanas, cuando unos golpes suaves sonaron. Era doña Luz, su vecina, una anciana de sonrisa dulce. Hija, ¿me ayudas con esta taza de té?, le dijo. Al sostenerla, la anciana la miró con esa sabiduría de los años y le dijo suavemente, hace tiempo que no te veo sonreír. Tú iluminabas este pasillo. Esa frase simple, llena de verdad, fue como un bálsamo. Alguien recordaba su luz. Alguien había notado su ausencia. Alguien todavía la veía. Ese gesto humano, un pequeño milagro cotidiano, le dio el valor que necesitaba. Abrió la puerta y salió. El aire frío la recibió como una caricia. Caminó con pasos temblorosos hacia el único lugar que su alma anhelaba, la playa. El sonido del mar la abrazó como un viejo amigo. Y allí, mientras el viento soplaba fuerte, vio una silueta a lo lejos. Una anciana, doña Marta, a quien conocía de vista, caminaba con dificultad contra el viento. Cuando sus miradas se encontraron, la anciana se detuvo en seco. La bolsa de pan que llevaba cayó a la arena. No puede ser, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Sofía. ¿Eres tú, mi niña? Se acercó y tomó el rostro de Sofía entre sus manos arrugadas. ¿Qué te hicieron? ¿Dónde quedó tu sonrisa? Sofía no pudo responder. Todo el dolor que había contenido se desbordó en un llanto silencioso. Doña Marta la abrazó con la fuerza de una madre que encuentra a su hija perdida. Llora,
Hija, llora, le susurró. El corazón también necesita llover para volver a florecer. En ese abrazo, Sofía encontró el refugio que nadie más le había dado. Cuando se separaron, la anciana le dijo con una firmeza llena de amor, escúchame. Tu luz no está apagada, solo está dormida. Y lo que Dios pone dentro de uno, ningún hombre, ni la soledad, ni la traición, lo pueden arrancar. Esas palabras fueron como agua en tierra seca. A partir de ese día, Sofía volvió a la playa cada tarde, no para pintar, sino para escuchar a doña Marta, quien le hablaba de Dios no con sermones, sino como se habla de un amigo fiel que conoce nuestros silencios. Una tarde, doña Marta le confesó algo increíble. Años atrás, después de que su esposo muriera, ella había caminado hacia el muelle, rota de dolor, pensando en acabar con todo. Pero antes de llegar, dijo con la voz quebrada, te vi a ti. Pintando, descalza, llena de colores, hablando con el cielo. Y pensé, si esa muchacha puede seguir sonriendo, quizá yo también pueda. Sofía comprendió entonces que su luz, incluso en su inconsciencia, ya había sido un milagro para alguien. Esa noche, buscó sus viejas tintas. Y por primera vez en años, dibujó. No para vender, ni para demostrar nada. Dibujó para recordar cómo se sentía respirar. Al día siguiente, un turista vio sus bocetos en la playa y compró uno, diciendo, no es perfecto, pero tiene paz. Fue otra pequeña confirmación, otro susurro de Dios. Pero cuando un alma renace, la vida la pone a prueba. Una tarde, Andrés apareció en su puerta. Entró sin permiso, hablando de errores y vacíos, usando las mismas palabras manipuladoras de siempre para intentar volver. Pero Sofía ya no era la misma. Escuchó sus excusas desde un lugar nuevo, un lugar fortalecido por la gracia de Dios y el amor de la gente sencilla. Recordó la foto, a Doña Luz, a Doña Marta, la paz del mar. Sintió como su alma, después de tanto tiempo encorvada, se enderezaba. Cuando él insinuó volver, Sofía no sintió miedo. Sintió una paz profunda, sagrada. Sin necesidad de gritos ni explicaciones, simplemente abrió la puerta. Pero esta vez, la abrió para sí misma. Para su libertad. Para su regreso a casa. Cuando cerró esa puerta, el sonido no fue de un final doloroso, sino del comienzo de su verdadera vida. De pie, con las piernas temblando pero el alma firme, comprendió. Dios no la había levantado con un gran milagro espectacular. La había levantado con pequeñas luces, una foto caída, la sonrisa de una vecina, el abrazo de una anciana, un dibujo imperfecto, una oración rota que, aún así, fue escuchada. Porque el cielo no siempre irrumpe con trompetas. A menudo, llega en susurros. Y fueron esos susurros los que la hicieron renacer. Si esta historia ha tocado tu corazón, es porque las heridas hablan, pero Dios habla más fuerte. Y a veces usa un relato como este para decirte, no estás solo. Aún hay luz, aunque tu vida parezca de noche. Si sentiste ese susurro, escribe con fe en los comentarios, Dios no me dejó, solo me está despertando. Tu mensaje puede ser la semilla de fe que otra alma necesita. Recuerda siempre esto, cuando el alma se quiebra, Dios no te abandona, te reconstruye. No de golpe, sino en silencio. No con ruido, sino con pequeños destellos de luz. Si deseas más historias que sanan el alma y te recuerdan quién eres en los ojos de Dios, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí, contamos historias que no solo se escuchan, se sienten en lo más profundo del ser. Que la bendición de Dios te acompañe hoy y siempre.